Buen día con todos y en verdad les agradezco su tiempo. Aunque el tiempo que voy a ocupar me parece que es muy poco, pero igual intentaré. Yo pretendo en esta exposición presentarles lo que ha sido la trayectoria de la educación comunitaria en el país y qué tendencias tenemos. Porque a veces hacemos muchas cosas, pero de pronto no nos detenemos a saber esto que estoy haciendo, qué está significando para mi organización, para mi localidad, para mi región, para mi país. Y por qué no, para la región más amplia que es América, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y aprovechando que ya Teresa y supongo que también Isabel han explicado algo de educación comunitaria, yo no me voy a detener ya en estos que son la educación comunitaria, ¿no? Solamente allí es lo que la Ley General de Educación dice sobre educación comunitaria, y sobre eso ya no. Ya saben, pero sí quiero poner el acento en algunas cosas, eso sí. La primera es que esta es una definición muy antojadiza de educación comunitaria porque la propia ley no lo define. Y hay documentos y documentos por todos lados, pero nadie define qué es esto de educación comunitaria. Y ahí se habla de formas que hemos colocado de hacer, conocer, aprender y enseñar, ¿no? Porque remite al espacio educativo. Y el propósito es de bien común en esta teología del desarrollo, ¿no? Y en la otra, el buen vivir, en esta otra teología u ontología del mundo de los pueblos indígenas, ¿no? Bien. Y algunas cosas ahí es la diversidad, pero algunas cosas la ley dice que la educación comunitaria se hace fuera de la institución educativa. Nosotros pensamos que no necesariamente. Dos, pensamos que también la ley dice que la educación comunitaria, para que se reconozca en el país que los aprendizajes que se van logrando, tienen que provenir de una organización. Y sin embargo, nosotros nos hemos enfrentado a situaciones que la gente aprende en la familia, ¿no? En la casa, en el trabajo, y de pronto no en una organización. Y esa es una de las primeras limitaciones y los mecanismos inexistentes en el país. Y de otro lado hay toda una diversidad de obstáculos que tienen que ver con las competencias otorgadas tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Trabajo. Pero ese es un tema un poco más amplio que seguramente lo vamos a tocar el día de mañana cuando veamos estos mecanismos. Pero bueno, eso en particular, ¿ya? O sea, reconocer que la educación comunitaria es mucho más que lo que la ley dice. Y que inclusive hay iniciativas personales que se pueden reconocer, pero que están ahí. Bien. Ya no sé, esto es a propósito del concepto. Ya, bueno, dejemos eso ahí. Cuáles son sus propósitos, sus acciones y cómo se expresa, ¿no? Es importante porque en el país, y lo vamos a retomar luego, en cómo se expresa esto, creo que la educación comunitaria en el país, por el tipo de país que somos, remite mucho a la cultura. Y entonces, cuando se hace la Ley General de Educación y se recoge todo, el aporte y cómo reconocer la experiencia educativa del que promueve las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil están fuertemente marcadas por la teología del derecho. Es decir, que los derechos aparecen como la piedra angular de su acción, de su manera de ser, de su manera de operar. Y entonces, pero cuando uno mira la educación comunitaria en el Perú, por el contrario, no es tanto los derechos, sino es, o en todo caso, es la cultura o el derecho a la cultura propia.
Y esta es una cosa que genera en el país otras expectativas, y el Estado tendría que tener mecanismos de cómo recoge eso. Nosotros nos quedamos y sé que ahora el Ministerio de Educación continúa en la elaboración de estos lineamientos de política, ¿no? Pero bueno, no hablaremos de eso, pero seguramente van a hablar los compañeros que vienen en este momento. Pero esta otra perspectiva es la que ahora está presente en los lineamientos de política. Y el otro tema es el rescate de la memoria. El rescate de la memoria que alude más a la historia del país, que para algunos podría ser lo mismo memoria histórico-cultural, pero la memoria como tal tiene otra connotación en el ámbito de la cultura. Y en un país como el nuestro, mucho más, ¿no? Bien, entonces hasta ahí eran algunas reflexiones. Y luego es esta de cuál ha sido la trayectoria. Entonces, una primera cosa que hay que hacer, que no está en la ley y que no está en ningún otro lado, es reconocer que el país es un país ancestral. Y la ancestralidad supone una sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, que entonces se hace evidente, no obstante 500 años de presencia europea y de otras formas de conocimiento. Entonces, esta es una primera idea que tenemos que tener clara. O sea, que en la comunidad se enseña y se aprende. Entonces se sabe, pero lo que pasa es que el Estado no ha tenido la capacidad para poder tener más agudeza y presentar propuestas más concretas de cómo deberíamos hacerlo. Nosotros nos pasamos desde el 2006, que se implementa en el Ministerio de Educación, los 3 primeros años una etapa que denominamos de exploratoria. Y fue importante porque asimismo hicimos también algunos proyectos pilotos en unas regiones y pudimos entender mejor qué era esto de la educación comunitaria. Y Cusco ha sido una de las regiones que más ha fregado la vida, ¿no? Porque Cusco fue una de las primeras regiones que puso para decir que la ley general habla de aprendizaje, y el concepto de aprendizaje es un concepto que proviene más del ámbito académico, del ámbito de las competencias, del ámbito que difieren de las formas de aprender que tienen las comunidades que vienen bajo el concepto de saberes, ¿no? Y entonces, y eso generó toda una polémica, y aquí que son bien picones, leyeron resúmenes y enviaban a diestra y siniestra a todo el país para que la gente les diga, oye, ¿y ustedes? Bueno, y poco a poco se fue prendiendo la mecha con relación a eso. Y curiosamente, cuando llegó la segunda, el gobierno del señor Ollanta, Patricia Salas, que tenía una ministra, que tenía una perspectiva de mirar la educación con relación al gobierno anterior, no se hizo nada como eso. Fue tan sencillo hacer la equivalencia, pero no teníamos los mecanismos de cómo reconocer aprendizajes, saberes. Y eso lo vamos a ver luego en las tendencias. Bueno, ese era uno. Esta segunda, o sea, un segundo aspecto para reconocer la educación comunitaria tiene que ver con esto de el reconocimiento de la educación popular. Probablemente a fines del siglo XVI, siglo XVII, estas bibliotecas populares, en estas ligas de obreros y artesanos, ese era educar para la cuestión social, ¿no? Educar al pueblo. Era probablemente una de las primeras formas que realizan actos educativos con una clara intencionalidad, que es muy propio del mundo del desarrollo. Y entonces se hacen universidades populares, en fin, entre el periodo entre 1892-94 hasta más o menos a fines de la década del 20. O sea, un promedio de unos 30 años, 35 años. El Perú tiene una efervescencia a propósito de estos discursos, que son discursos
marxistas, pero anarquistas también. Bien, pero ahí hay una experiencia en el país que nos está ocurriendo y está cambiando la perspectiva de los sectores obreros y populares con relación a los espacios educativos. Hay que recordar que la educación en el país, en el Perú, se masifica recién en los años 50. En los años 60 recién tenemos escuelas secundarias, lo que supone que en los años 70 tenemos la primera generación de peruanos accediendo a la vida universitaria de manera masiva. Entonces son importantes estos datos porque nos ayudan a comprender mejor qué ha ido ocurriendo con este mito del progreso a través de la educación. Pero este es un discurso muy político. Y vamos a ver además que después nos han hecho creer que no lo es. Lo vamos a ver. Y el otro, ya ustedes conocen a este señor, ya entre los años 60 y 70 ya quedan afirmadas estas prácticas, estas metodologías de educación popular, ¿no? Con estas nuevas formas de aprender y de educar, ¿no? Ya sabemos de la pregunta motivadora del señor Paulo Freire, ¿no? Pero lo cierto es que lo que empezó siendo una metodología ha terminado siendo un movimiento pedagógico. Y no solamente un movimiento pedagógico, sino un movimiento político, social, pedagógico y después pedagógico, ¿no? Giroux, por ejemplo, este señor tan interesante de la pedagogía crítica, él dice que la pedagogía crítica se nutre de la experiencia de la educación popular, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira a América Latina y su aporte en la educación, encuentra que los grandes profesores y la pedagogía más del aula, esta más convencional, sino más bien la educación popular resulta siendo el mayor aporte a repensar los procesos de aprendizaje y de logro de satisfacciones con relación al mundo universitario y personal también. Y entonces la educación popular es todo un gran aporte, y muchas de las experiencias de los años 60 y 70 se nutren en el trabajo con las organizaciones de base y la iglesia, de la experiencia de la educación popular. Entonces la pregunta es, ¿la educación popular es la educación comunitaria del país? No estamos seguros que sea así tampoco, esa equivalencia, ¿no? Porque el Perú es un país demasiado complejo para ponerle una camiseta y decirle, por ahora me gusta esto. Bien. Solamente, esta es una de las experiencias emblemáticas en el país, estas bibliotecas populares, bibliotecas campesinas, que de pronto son los campesinos quienes empiezan un proceso de aprendizaje de la escritura y la lectura, dirigido por ellos mismos. Hacia el año 71, al calor de los ecos y efectos de Medellín y de Puebla en la iglesia hacen que haya toda una fuerte corriente de educación popular, y ellos se reclaman así. Hay una de las experiencias más emblemáticas del país. Es importante porque empiezan en el Perú en el 68, hubo la reforma agraria, que fue el hecho político más importante en términos de hacer un quiebre entre la sociedad agraria, eminentemente agraria, ¿no? La oligarquía, y el mundo moderno, digamos, ¿no? El mundo del capitalismo que se ha renovado. Y entonces ese hecho fue importante porque los campesinos tenían una hoja un boletín que podían ayudarse a saber información cómo es el proceso. Pero cuando se fue agotando la reforma a los 3 o 4 años, los campesinos empezaron a poner más bien sus cosas tan personales, como iba en la comunidad. Por ejemplo, decían,
vecino acá no está alterando las pesas de la arroba de papa que yo veo. O las fiestas populares, las fiestas tradicionales, se invitaban, se mandaban saludos, y de pronto se van colocando también al calor de las fiestas populares las historias, las creencias sobre cómo es que surge estas festividades religiosas, estas vírgenes y estos santos. Y entonces ellos de pronto fueron apareciendo en las publicaciones series de relatos y de cuentos. Y entonces fue la historia y la cultura de su comunidad la que los movió a tener otro espacio de aprendizaje que no estaba mediado por la acción educativa del promotor cultural o del profesor del aula. Solamente, y en el Perú, como en otras regiones, entiendo, hay múltiples experiencias que no han sido revaloradas. Es sorprendente que solamente 40 años después, yo he conocido esta experiencia hace como 25 años, como estudiante, y estando ya en el ministerio, pudimos hacer un reconocimiento público con el Congreso a experiencias de este tipo, para que se puedan replicar y puedan tener otro estatus. Y así hay una serie de experiencias en el país que no han logrado. Pero bueno, estas son las tendencias de la educación comunitaria. Hay una que está alojada en las Andes y en la Amazonía. Bueno, ya, un minuto por cada uno es imposible. Pero quiero que sepan que Pratec es una de las, el proyecto, es un proyecto de tecnología, de recuperación de tecnologías campesinas, desde los años 80, me parece, 86, 87. Pero que ellos son profesores y ingenieros que han trabajado en el proceso de reforma agraria. Y entonces el profesor Grimaldo Rengifo tuvo la visión de más bien todo este aprendizaje campesino poder convertirlo en manuales. Y entonces la recuperación de tecnologías fue llegando en otras perspectivas ya de la escritura al ámbito campesino local. Pero fue mucho más importante el reconocer que allí, en el campo, hay otra visión de entender esto que se llama esta trifuncionalidad entre hombre, la naturaleza y la divinidad. Y entonces, 20 años después ha podido elaborar algunas propuestas de cómo la chacra puede ser el lugar de aprendizaje para el ámbito campesino. Y las capacidades que se van logrando en la chacra podrían ser también materia de consideración, y no estar pensando que Piaget y todos sus amiguitos, Ausberg y no sé cuántos, serían los únicos, digamos, elegidos, ¿no?, para decirnos cómo se debe aprender y cómo se debe enseñar en un país como el nuestro, ¿no?, en que se dan lugares. Y entonces, esto es importante porque Pratec organiza núcleos educativos comunales, que le llaman NACAS, núcleos de afirmación cultural andina, núcleos de afirmación cultural andina, NACAS. Y en 7 a 9 regiones del país, grupos de maestros con campesinos empiezan con un vínculo diferente, tienen un libro que se llama Una escuela amable con el saber local, por ejemplo. Experiencias de cómo puede renovarse la pedagogía y los aprendizajes a partir de las experiencias de este tipo. Bueno, me hablan de Vicayacha y de los saberes. Para avanzar. Entonces, hay que entender que lo primero que está como en 8 o 10 regiones del país. Hay una revolución. Todas. Surandino. Es importante el surandino porque
el sur andino para muchos, de manera despectiva, fue llamada la Mancha India. Es despectivo eso. Pero igual, o sea, la presencia de poblaciones indígenas, por ejemplo, Apurímac, 76% de la población es quechua hablante. Solamente para tener una idea de qué estamos hablando en los Andes. Entonces, pero lo importante es que al calor de estas reformas educativas, los proyectos educativos regionales que se empiezan a formular a partir de 2004, 2005, 2006, pretendían poner de relieve los proyectos educativos para cada región, de manera que teniendo como referente el proyecto educativo nacional, ¿no? A la generalidad del educativo, de la política nacional, digamos. Pero lo importante fue que muchos después de los proyectos educativos regionales, lo que vino fue elaborar los proyectos curriculares regionales. Si la ley decía que solamente se permitía que el 30% cada región podía poner lo suyo, pero el 70% tendría que ser nacional. Los proyectos educativos regionales pusieron en evidencia que más del 50-60% no había modo de cómo reducir los contenidos curriculares para que sea pertinente la región. Y entonces, lo que estaba ocurriendo en el país, que las regiones estaban diciendo al Estado Nacional: basta, señor, porque yo tengo derecho a mi propia educación, a mi propia educación. Y puede ser que esto no se vea así, porque la región como le pusieron todavía en el primer objetivo estratégico, creo que era sociedad educadora, ¿no? Y así cada quien. Pero cuando uno mira en conjunto lo que está ocurriendo, qué están pensando los maestros en términos de planificación del desarrollo educativo de su región, nos encontramos con con una cosa más grande. Un par de horas en clases y qué sé yo, ¿no? No, se hace en contacto con la comunidad. Y entonces, un total fracaso del 2008, porque el gobierno regional estableció una ordenanza para que en todo el ámbito educativo, y Apurímac fue más allá y dijo: ¿y por qué solamente en el sector educativo? Que todo el gobierno regional y todas las organismos públicos atiendan y sean en quechua y qué sé yo. Pero también resultó siendo un fracaso. Pero lo importante es que estaban poniendo en evidencia algo más. Y el caso de Puno es emblemático. Creo que Puno hizo lo mejor. ¿Por qué? Porque Puno dijo: miren, ¿saben? Puno fue el primero que se inició en Cusco para decir, con relación a la educación comunitaria, Puno fue la primera región que le dijo: basta, señor Ministerio de Educación, con un currículum por competencias y por capacidades. Yo quiero un currículum por saberes. Y entonces el Ministerio, en 2012, 13, se jaló los pelos y dijo: no puede ser, ¿no? ¿Y aquí sabe de quién? Este señor, este sabio, este yacha, este yatiri, o tendría que sabe más que él. No. Y hasta ahora entiendo que hace poco me encontré con un compañero del Puno y me decían que no ha pasado nada. Pero eso va a ser algo que todavía no le he permitido que me agarre un minuto más. Solamente para que aquí termine. El otro es una cosa más política que está ocurriendo en la Amazonía. Una región que tiene de por sí, ha sido la primera región que pudo quebrar una propia región. A ver, ¿quién quiebra una región y la divide en dos en estos tiempos? Es difícil, ¿no? Ellos lo hicieron. Esto viene de una experiencia del Formavial, maestros que estaban aburridos, cansados de formar. El Formavial es el programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, un convenio que hace AIBC, que es la organización más grande del país en términos de pueblos indígenas amazónicos, y ese señor es Pizango. Y entonces ellos hicieron una cosa
10 años después del proyecto que se inicia en el 88 con el Ministerio de Educación, hicieron una evaluación y dijeron, ¿de qué sirve formar maestros cuando los maestros no son contratados en las lenguas y en las comunidades donde ellos saben? Sino el sistema educativo, que tiene una serie de trucos y se contrata por toma y daca, los mandaban a otro lado, por ejemplo. Y entonces, ellos lo que hacen en esta reunión, establecen y dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y se proponen hacer lo siguiente. Bueno, los de la izquierda dicen, ¿quiénes quieren ser? ¡Oh, Dios! Está bien. Solamente quería contarles que experiencias como la de Amazonas es importante porque se convierte en una situación ya no educativa, no cultural, sino más bien política. Y la última tiene que ver con la recuperación en la costa norte del país de estas memorias histórico-culturales, moches. La revolución de los moches durante los últimos 20 años ha sido sorprendente. El fenómeno de Zimán para recuperar la lengua, una lengua muerta, que dejó de hablar aquí en el siglo XIX, pero que sin embargo organizaciones y el otro son esta idea de, ya sabemos que los afrodescendientes en el Perú tenemos 77 comunidades afrodescendientes. Y ya no solamente, antes decíamos, ¿dónde están? En Ica, ¿no? En Chincha. Vamos a la Chincha familia. Y ahora no, entonces hay toda una recuperación que ha sido importante a partir también de todo lo que el año pasado, Naciones Unidas hizo eso. Y esto es lo que termino, para que vean los territorios en los Andes, el surandino. Estos son los epistemes sobre los cuales la gente ha ido trabajando, es decir, el saber local, las sabidurías, el saber local, las lenguas, en el caso del sur, la educación. Miren, en el caso de la Tene Marañón ha sido la primera, ellos hablan ya no de educación intercultural bilingüe, sino ellos hablan de educación indígena, después intercultural y después bilingüe. Han sido además los primeros que han propuesto tener en el país lo que se llama una UGEL, unidad de gestión educativa, pero intercultural. También en 2013 fue frustrada su propuesta y hasta ahora no ha pasado nada. El Ministerio todavía no ha abierto los ojos para mirar. Son escasas las personas que están allí y que podrían darle cabida a este curso de expectativas que hay en el país, ¿no? Bien, ya decíamos que la costa norte. Y entonces la dimensión más, por ejemplo, en la experiencia de los Andes y la Amazonía de Platec, es una dimensión más cultural, que alude más a la biodiversidad, o sea, hasta allí se queda. No tenemos una experiencia como en el caso del sur andino, es cultural, pero también es política. El que aparezcan en los planes de desarrollo de las comunidades de las regiones lo convierte en un acto político. Y la manera, en el caso de la Amazonía, miren, la experiencia es más social y política. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no es un asunto meramente intercultural, bilingüe, no es cultural. También es social y política lo que está ocurriendo con estas formas de promover la educación comunitaria. Y luego, el otro es una dimensión todavía más histórico-cultural. Por eso es que hay que hablar en el Perú de formas de educación y de movimiento de los comunitarios. En ese marco es que hay que ubicar a los educadores comunitarios, ¿no? Es decir, ¿qué están haciendo los educadores comunitarios en este marco de experiencia de educación comunitaria? Y sobre eso habrá tiempo para hablar. Les agradezco. Muchísimas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias, Teresa. Rapidísimo, así porque ya vieron que Loreto, Estefanía y Anaí están un poquito estresadas. Vamos a pasar a nuestra rueda de preguntas. Los invitamos por favor a Jacobo y a Teresa que se sienten en nuestra mesa de la cuestión.